Muy buenas a todos, soy Oliver y hoy quería hablaros sobre la extraña reunión que han tenido los astronautas de la ISS con el Papa Francisco. Hace unos días se reunieron en el Vaticano y los astronautas le regalaron al Papa su propio traje espacial. Y el Papa Francisco ha recibido en Roma un regalo como pocos, un traje de astronauta personalizado con su nombre y con la bandera de Argentina, su país natal, y hasta la esclavina blanca característica de la vestimenta papal. Y se lo han dado los cosmonautas de la misión 53 de la Estación Espacial Internacional, con los que habló en octubre pasado. Entonces fue desde el cielo, ahora un poco más cerquita, aquí en la Tierra. El Papa ya tuvo una conversación muy extraña con estos astronautas hace unos meses, cuando supuestamente se encontraban en el espacio exterior. Pues bien, esta vez los astronautas han vuelto a hacer unas declaraciones muy extrañas. Lo primero que llama la atención es que el astronauta Paolo Nespoli agradece al Papa que hable del espacio, como si fuera un cómplice de la NASA. Buongiorno. Buongiorno. Max, questo è il nostro figlio Max, Sofia. Santo Padre, piacere Paolo. Grazie di averci parlato dallo spazio. Grazie di averci parlato dallo spazio. Luego tenemos el curioso regalo que le hace la hija del astronauta al Papa, el cual contiene una simbología muy interesante. Riporta un verso della lettera di San Paolo, Signore e non per l'umanità. Sei brava, eh? Sei brava. Si analizamos el regalo, que según el astronauta contiene un versículo de San Pablo, vemos que hay un dibujo de lo que parece ser una cúpula. Curiosamente, la Biblia menciona la existencia de una cúpula o bóveda celeste en el cielo, la cual separa las aguas de arriba de las aguas de abajo y además contiene las luminarias. Precisamente la NASA intenta ocultar la existencia de este límite en el cielo, haciéndonos creer que envían cohetes al espacio exterior cuando en realidad nunca han podido salir de la Tierra. Lo increíble es que este dibujo de la cúpula lo han puesto sobre una imagen de la cúpula que hay en la ISS. Este módulo presurizado, que supuestamente se encuentra en la Estación Espacial Internacional, cuenta a su vez con 7 ventanas, un número que para nada es casual, ya que en Génesis se dice que Dios tardó 7 días en crear el cielo y la Tierra. Vamos a ver ahora las extrañas declaraciones de los astronautas después de reunirse con el Papa. Sencillamente nos dijo que hacemos un trabajo muy importante que combina ciencia y fe, que somos un ejemplo por ir a lugares a los que otros no han ido y cómo eso puede interactuar con la fe. Según el astronauta Joseph, el Papa les felicitó por realizar un trabajo que combina ciencia y fe. En esto último tiene razón, ya que para creer en el modelo heliocéntrico hay que tener mucha fe. No solo la ciencia demuestra que no hay curvatura ni rotación terrestre, sino que la propia Biblia dice claramente que la Tierra jamás podrá moverse. Por lo tanto, es imposible cuadrar el modelo heliocéntrico y en consecuencia la NASA con lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y esto es precisamente lo que deja entrever el astronauta Mark Van de Hey en su declaración después de visitar al Papa. Mark Van de Hey, flight engineer on the International Space Station for Expedition 53 and 54, joins us now from Rome. I want to ask you about faith and science. How do you think your very unique scientific work has sort of impacted your own faith? So looking out at the Earth, at 250 miles above the Earth, really gives you a different perspective. I really spent a lot of time trying to grasp how my small life and the life of all of humanity fits into the universe, and our universal church and my faith certainly is something I drew on to try to grasp it. It's something I'm still trying to get my arms wrapped around, my mind wrapped around. The Earth looks very isolated when it's in the sunlight with the backdrop of space. Vemos que el astronauta expresa dudas respecto a su fe, ya que, según él, desde el espacio la Tierra se ve muy perdida y aislada. Y esto es lo que nos quieren hacer creer, que la Tierra es una mota de polvo sin importancia, perdida por el espacio infinito, cuando la realidad es que somos el centro de todo, tal y como dicen las antiguas escrituras. Por su parte, el astronauta Paolo Nespoli también hizo una interesante declaración. È stato un dialogo molto bello, un po' la continuazione del dialogo che abbiamo fatto in orbita, si è parlato della fragilità di questo pianeta. Secondo me andare nello spazio, avere la possibilità di guardare la Terra da lassù ti cambia perché per la prima volta dallo spazio ti senti terrestre, senti che quella è casa tua e non solo, ne
ne apprezzi la bellezza da un lato, ma anche la fragilità dall'altro lato. Ti sembra di vedere questa sfera in equilibrio que potrebbe cadere da un momento all'altro. Lo primero que dice refiriéndose a la Tierra es que esta esfera en equilibrio parece que podría caerse en cualquier momento. De nuevo algo totalmente opuesto a lo que dice la Biblia, donde vemos que la Tierra está firme sobre sus bases o columnas y jamás podrá moverse. Lo spazio non ti dà una risposta, non vai nello spazio e capisci se c'è Dio o non c'è Dio o la percezione di Dio. Semmai lo spazio ti amplifica le tue credenze, quello a cui credi. Esta es una de las declaraciones clave, ya que, según él, ver la Tierra desde arriba no te da una respuesta a si existe o no Dios, y no cambia tu percepción al respecto. Sin embargo, en Génesis nos dicen que Enoc fue arrebatado por Dios y fue llevado a las alturas. En el libro de Enoc, él mismo dice en repetidas ocasiones que todo lo que veía respecto al funcionamiento del cielo y las luminarias le conmovía profundamente y le hacía creer aún más en Dios. Por lo tanto, lo que dice el astronauta, que en realidad no ha salido nunca de la Tierra, contradice totalmente lo que describe detalladamente Enoc. Da lassù è difficile vedere i confini, perché essendo così lontano i confini politici, i confini geografici si vedono male, e questa è un'altra delle ragioni che ci dice che dobbiamo lavorare assieme, perché alla fine siamo tutti nella stessa piccola pentola e l'unico confine molto forte che si vede è il confine dell'atmosfera che divide la Terra al resto dell'universo, che è completamente nero e c'è il vuoto. Forse quel confine piccolo e delicato dobbiamo cercare di mantenerlo. El astronauta Paolo dice que no se ven los confines ni los límites de la Tierra desde el espacio. Sin embargo, la Biblia menciona varias veces la existencia de confines y el libro de Enoc incluso describe lo que hay en estos límites de la Tierra. Por lo tanto, la declaración del astronauta entra de nuevo en conflicto con lo que dicen las escrituras. Otro ejemplo de astronautas que contradicen la idea de la creación lo vemos en este reciente vídeo donde unos astronautas de la NASA responden preguntas sobre el espacio. Hi everyone, we're a group of NASA astronauts. We're here to answer the top 50 Google questions about space. How was space created? Nobody knows. In the Big Bang. How was space created? Nobody knows. In the Big Bang. A la pregunta de cómo se creó el espacio, dos astronautas dicen que no se sabe y el otro dice que fue en el Big Bang. Evidentemente, las dos respuestas contradicen la idea de que Dios creó todo con un propósito. Génesis 1 dice claramente que al principio Dios creó el cielo y la tierra. Por último, vamos a ver lo que dice Richard Branson respecto a su creencia en Dios. El magnate, propietario de la empresa Virgin Galactic, pretende lanzar vuelos tripulados al espacio el año que viene. We have nearly 800 astronauts who have signed up, wanting to go up. Next year, we'll start taking people to space. Do you believe more or less in God? Well, look, I believe in evolution, and I think evolution is magnificent. I mean, absolutely wonderful, and I think this world that we live on is magnificent. You know, maybe one day somebody will be able to convince me that, you know, there is a God and there is a particular God. Do you ever pray? I found myself on one of my balloon trips where, you know, I was 99% definitely going to die, crossing the Pacific. Everything had gone wrong that could go wrong. There seemed to be, you know, no way out of it. And I think there was a little bit of sort of, you know, saying, you know, if you exist, you know, I'll be really grateful if you can get me to the other side of the Pacific. And despite the fact that you survived that, Richard, with the 0.1%, you still don't believe. I would love to believe, and you know, I think it's very comforting to believe. You know, if somebody can convince me that there is a God, it would obviously be wonderful. But you know, I do believe that evolution is likely to be the truth. And you know, anybody who questions evolution, I find it completely and utterly bizarre. And evolution is magnificent. That's all I can say. Como vemos, los astronautas y otros promotores del fraude espacial cuestionan abiertamente la existencia de un creador. Y lo curioso es que el Papa también promueve este tipo de ideas. Ecco qua. E questa volta abbiamo fatto sempre le insegne del Vaticano, le sue insegne a dire la verità, la bandiera del Vaticano
E questo è stato un progetto di Joe che è riuscito queste sono le ali ufficiali della NASA. Si eres nuevo al canal, suscríbete ya que seguiré hablando sobre estos temas. Y como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo.